Cuando pensamos en las historias de México, nos viene a la mente sus playas, los tacos y el corrido tumbado, ¿por qué no? Pero ¿qué pasaría si te dijera que muchas de estas historias no son como las cuentan? Que detrás de lo que damos por casos terminados, tan solo son una máscara perfecta para ocultarnos los secretos más oscuros que tiene México. Estuve investigando por la red los misterios más atroz y lo que descubrí me puso los pelos de punta. Pensamos en la historia de México, nos vienen a la mente imágenes de héroes, tradiciones y momentos históricos que nos han enseñado desde la infancia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay muchas de estas historias que no son como las cuentan? Que detrás de lo que damos por hecho hay intereses ocultos, propagandas y hasta engaños. Tomamos como ejemplo el 5 de mayo, una fecha que en los Estados Unidos es casi una segunda independencia mexicana, pero que en realidad México ni siquiera celebra con la misma intensidad. En 1862, México ganó una batalla contra los franceses en Puebla, pero un año después Francia regresó y nos invadió de todas formas. Entonces, si fue así, ¿por qué en Estados Unidos el 5 de mayo es tan grande? Y la respuesta es simplemente nada que ver con lo que pasó. Fue una estrategia de mercadotecnia para vender cerveza y tequila. Lo que empezó como un símbolo de orgullo migrante fue explotado por marcas que lo convirtieron en un evento comercial. Pero este no es el único caso donde las historias han sido manipuladas. Un ejemplo aún más fuerte es el de la Virgen de Guadalupe, el símbolo religioso más importante de México. Desde niños nos enseñan que se apareció en 1531 a Juan Diego y dejó su imagen milagrosamente grabada en su manto. Sin embargo, historiadores han encontrado que no hay pruebas reales de que Juan Diego tan siquiera haya existido y que el Tepeyac, donde supuestamente ocurrió la aparición, ya era un sitio sagrado para los mexicas, donde adoraban a la diosa Tonantzin. La conclusión de decenas de historiadores ha sido que, en realidad, la Virgen podría haber sido una estrategia de los españoles para convertir indígenas al cristianismo. El control de la narrativa no es nuevo. En las escuelas nos enseñan historias de patriotismo y sacrificio, como la de los niños héroes, jóvenes cadetes que, según el relato oficial, murieron defendiendo el castillo de Chapultepec en 1847 contra la invasión de los Estados Unidos. Nos han contado una y otra vez que Juan Escutia se envolvió en la bandera y se arrojó desde lo alto para evitar que la tomaran. Sin embargo, hay un gran problema con esta versión, y es que no hay pruebas de que eso haya pasado. Algunos historiadores afirman que algunos de esos niños en realidad eran soldados adultos y que la historia fue totalmente exagerada por el gobierno para simplemente avivar el patriotismo. Pero si hablamos de cosas ocultas a plena vista, no podemos ignorar lo que hay debajo de nuestros pies: el metro de la Ciudad de México. Cada día millones de personas lo usan, pero muy pocos saben que existen túneles secretos y estaciones abandonadas. Hay rumores de que existen pasadizos usados por el gobierno en momentos de crisis, y hasta testimonios de trabajadores que aseguran que grupos de criminales los utilizan para moverse sin ser detectados. Además, están los fenómenos inexplicables, como las sombras que aparecen en estaciones como Tacuba o Patitlán, muchas veces en los mismos lugares donde anteriormente ha habido suicidios o accidentes extraños. Si algo nos queda claro es que la historia y la realidad de México están llenas de verdades a medias, y de ser así, ¿cuántas otras cosas creemos saber y en realidad son unas grandes mentiras? México ha sido testigo de eventos que cambiaron el rumbo de su historia, pero lo que no siempre nos dicen es quién movió los hilos realmente. Detrás de cada tragedia, de cada decisión política, hay un secreto que el gobierno ha intentado borrar. Uno de los casos más claros es el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En 1994, este candidato a la presidencia hablaba de un México diferente, un país donde el poder ya no estuviera en las manos de los mismos de siempre. Pero lo que no sabía él es que su discurso le costaría la vida. Fue asesinado en plena luz del día en un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, en un evento que parecía caótico, pero que en realidad tenía demasiado control. El gobierno culpó a un solo hombre, Mario Aburto, pero las pruebas dicen otra cosa. Múltiples testigos aseguran que había más tiradores, que Aburto ni siquiera estaba en el lugar correcto y que el verdadero asesino
nunca fue capturado. Entonces, de ser así, ¿quién lo mandó a matar? Todo apunta a que su muerte fue un golpe de estado silencioso, una ejecución ordenada para que el poder siguiera en manos de los mismos de siempre. Pero esta, lamentablemente, no es la primera vez que el destino de México fue manipulado desde las sombras. En 1988, el país vivió una de las elecciones más sucias de la historia. Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando la presidencia, cuando de repente se cayó el sistema. De la nada, los votos comenzaron a favorecer a Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI. Los documentos electorales fueron destruidos y nunca se pudo comprobar el fraude. Incluso Manuel Bartlett, el hombre que controlaba el sistema en ese momento, años después admitió que todo había sido un engaño. El fraude de 1988 no solo le robó la presidencia a Cárdenas, sino que también definió décadas de corrupción y represión. Y si hablamos de represión, no podemos ignorar el 2 de octubre de 1968, el día en que el gobierno de México decidió que matar estudiantes era más fácil que escucharlos. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, miles de jóvenes protestaban pacíficamente exigiendo democracia, pero el ejército y un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia los rodearon y abrieron fuego. El gobierno declaró que fueron provocadores, pero en realidad fue una masacre organizada. Hasta la fecha no se sabe con exactitud cuántos estudiantes murieron, los cuerpos desaparecieron, los líderes estudiantiles fueron perseguidos y los responsables nunca pagaron. En ese entonces México se preparaba para los Juegos Olímpicos y el gobierno decidió que su prioridad era que su imagen internacional valía más que la vida de sus jóvenes. Pero hay un caso que sigue ocurriendo hasta la fecha: los feminicidios en Ciudad Juárez. Desde los años 90, cientos de mujeres han desaparecido, muchas de ellas encontradas torturadas y brutalmente asesinadas en el desierto. Lo más aterrador es que las autoridades nunca han mostrado interés en resolverlos. Testimonios de familiares y activistas sugieren que gente poderosa está involucrada, desde políticos hasta empresarios que usan sus influencias para ocultar la verdad. Hay teorías de que algunos feminicidios son rituales de alto nivel, donde la violencia es usada como mensaje o incluso como parte de redes de trata de personas que operan con protección del gobierno. México no olvida, pero el poder siempre encuentra la forma de borrar su rastro. Nos dicen que son casos cerrados, pero si es así, ¿por qué cada vez que alguien intenta investigarlo termina amenazado o desaparecido? Hay casos en México que desafían toda lógica: desapariciones inexplicables, historias que parecen sacadas de una película de terror, pero que ocurrieron en la vida real. Aquí no estamos hablando de solo crímenes, sino de algo más perturbador: sucesos que desafían cualquier explicación y que, en muchos casos, pareciera que alguien en el poder no quiere que sepamos la verdad. Uno de los casos más escalofriantes es el de Paulina Guevara Farah. Una niña desaparece en su propia casa. Su familia dice que no sabe nada, la buscan durante días y de repente su cuerpo aparece en su cama, en un lugar donde se supone que es de lógica buscar y que anteriormente habían revisado decenas de veces. ¿Y esto cómo es posible? La versión oficial dice que murió accidentalmente atrapada en el colchón, pero hay demasiadas incongruencias. La escena del crimen fue manipulada, el comportamiento de los padres fue totalmente extraño y el gobierno parecía más preocupado por cerrar el caso rápido que por dar respuestas. Todo apunta a que todo fue un montaje, pero la pregunta es, ¿qué estaban encubriendo? Y si de desapariciones inexplicables hablamos, el metro de la Ciudad de México esconde un misterio que pocos conocen: personas que entran pero que nunca salen. Familias enteras han denunciado que sus seres queridos desaparecieron dentro del metro, sin registros en cámaras, sin testigos, sin ninguna pista de su paradero. Hay teorías que van desde redes de trata de personas hasta crimen organizado operando desde las sombras. Algunos dicen que hay túneles secretos donde se llevan a los desaparecidos, y esto lo vimos anteriormente, pero otros aseguran que el gobierno oculta información para evitar el pánico. Lo cierto es que hay casos documentados donde personas compraron su boleto, fueron vistos en los andenes y nunca volvieron a ser vistas con vida. Pero hay lugares peores: las casas de exterminio. Casas normales en colonias comunes que fueron usadas como centro de tortura y desaparición. Se han encontrado restos de cuerpos calcinados, drenajes llenos de sangre y hasta habitaciones adaptadas para deshacerse de personas sin dejar
rastro. Esto, por ejemplo, lo vimos en un reciente video que subió Luisito Comunica en su cuenta de Instagram, donde le enseña al mundo lo que simplemente el gobierno de México ignora. Y esto fue un campo de total exterminio que encontraron en una casa que aparentaba ser más del montón. Lo más aterrador es que nadie sospechaba de estas casas, porque en su mayoría parecían ser viviendas comunes. Pero ahora la pregunta del millón es: ¿cuántas más habrá por ahí aún sin descubrir? Y si las simples casas no son seguras, las carreteras de México tampoco lo son. Hay rutas en México donde han habido casos de personas que desaparecen sin dejar rastros, y no hay testigos y no hay signos de violencia, y que simplemente se fuman. Los casos son tantos que ya no se pueden ignorar. Familiares, camioneros, incluso turistas que viajaban por ciertas rutas se desvanecen sin dejar una sola pista. Algunos creen que son víctimas de organizaciones criminales que operan sin miedo, mientras que otros sostienen que algo mucho más siniestro sucede en las sombras de esas carreteras. ¿Qué sucede realmente en esos trayectos solitarios? ¿Hay algo más oscuro que las autoridades no están dispuestas a revelar? La conclusión es clara: México es un país donde desaparecer parece ser tan fácil como respirar, y lo más perturbador es que en muchos casos el sistema está demasiado corrupto, o simplemente no tienen interés en encontrar a los desaparecidos. La verdad detrás de estas desapariciones permanecen en las sombras, mientras las víctimas y sus familias quedan atrapadas en una búsqueda interminable. ¿Cuántos casos más habrán sido silenciados para proteger a los poderosos? México no es solo el país que vemos en las noticias. Bajo la superficie hay un mundo de corrupción, crímenes organizados y pactos oscuros que definen la vida de muchos, desde la política hasta las calles. Esta es la otra cara de México, la que pocos conocen, pero que todos deberían temer. En el mundo del crimen organizado en México hay quienes afirman que el poder del narcotráfico no solo depende de armas y dinero, sino de algo mucho más oscuro: la magia negra. Sicarios y narcotraficantes aseguran que han hecho pactos con el diablo o han recurrido a rituales de santería y brujería para ser invulnerables a las balas. Algunos incluso dicen que llevan amuletos y realizan rituales satánicos antes de salir a ejecutar sus crímenes, creyendo que estos los protegen. Pero ¿cuántos de estos pactos son reales y cuántos son solo mentiras para alimentar el miedo y el misticismo en torno al narco? Lo que sí es cierto es que en las calles de México la brujería y la superstición juegan un papel tan importante como la violencia misma. El narcotráfico no es solo un problema de brujería y santería, también está incrustado en las mismas entrañas del poder. Gobernadores, policías y hasta presidentes han sido comprometidos con el crimen organizado, participando en la corrupción más grande de la historia reciente del país: el caso de la narcopolítica. La narcopolítica es más común de lo que creemos, con múltiples evidencias entre políticos y líderes de carteles. La protección que el narco brinda a la figura del gobierno o los favores políticos que los mismos políticos hacen a cambio de apoyo es la receta perfecta para el caos y la impunidad, desde pactos secretos hasta soborno a gran escala. El crimen organizado ha logrado infiltrarse en todos los niveles del poder, controlando desde las instituciones hasta las elecciones. Lo más impactante es cómo este pacto ha permitido que los carteles sigan operando con total libertad, incluso en áreas que deberían ser más seguras, como el propio gobierno de México. Pero pasando a otro tema, uno de los crímenes más macabros que se dan en las sombras es el tráfico de órganos. En varias partes de México se han encontrado cuerpos sin órganos, pero el asunto no se detiene ahí. El gobierno no ha hecho investigaciones suficientes sobre estos casos. Algunos creen que estas personas son secuestradas y sacrificadas por grupos criminales que venden sus órganos a mafias internacionales, pues los testimonios de familiares y ciudadanos son simplemente escalofriantes. Cuerpos mágicamente desaparecidos de hospitales o personas que entran con vida a clínicas y jamás. Los reportes sobre el narcotráfico de órganos circulan con frecuencias en zonas controladas por el crimen organizado, pero simplemente las autoridades siempre eluden abordar el problema de manera directa. ¿Es esto una conspiración más de la corrupción o realmente hay una red tan poderosa que el gobierno no se atreve a desafiar? Cada uno de estos elementos no solo demuestra el alcance del narco en México, sino también el número de vidas que están siendo devoradas por un sistema que se alimenta del miedo, la corrupción
y la impunidad. Y mientras muchos siguen ignorando estos horrores, como el gobierno, las fuerzas oscuras siguen creciendo en silencio, sin que nadie haga nada para detenerlas. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse antes de que todo esto salga a la luz? La verdad sigue oculta en los rincones más oscuros del país, esperando ser revelada. Ya llegamos a la última etapa de esta travesía, donde destapamos los horrores más oscuros, las prácticas más aberrantes y lo que muchos preferirían olvidar. Los secretos más repulsivos de México están esperando ser revelados, aunque algunos quizás deseen que nunca salgan a la luz. Imagina estar en un mundo donde el crimen se fusiona con lo más oscuro de la naturaleza humana. En su lucha por el poder absoluto, no solo cometen asesinatos, sino que en ocasiones llevan sus crímenes hasta el límite de lo inhumano. El narcocanibalismo es una de las historias que parecen sacadas de una película de terror, pero la verdad es que es una triste y espantosa realidad. Ex sicarios de diferentes carteles han revelado en diversas entrevistas que dentro de sus rituales más comunes, algunos grupos criminales llegaban a comer parte de sus víctimas como una forma de impulsar su poder o de superar a sus enemigos. ¿Es esta una tradición sádica o un acto de terror para sembrar el miedo? Y lo más perturbador, ¿hasta qué punto el narco ha cruzado los límites de lo que consideramos humano? Los testimonios de quienes han presenciado estos actos son escalofriantes y hacen cuestionar la verdadera naturaleza del mal en México. Pero a medida que nos adentramos en la profundidad de México, descubrimos que el país no solo está marcado por las cicatrices de la violencia, sino también por lo que yace bajo sus pies. Se habla, y cada vez con más fuerzas, de las ciudades subterráneas que existen bajo algunas de las principales urbes del país. En lugares como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey existen rumores de túneles secretos que no solo sirven para esconder contrabando o drogas, sino que ocultan algo mucho más siniestro. Se dicen que en estos espacios oscuros se realizan rituales satánicos, experimentos y todo tipo de actividades prohibidas. ¿Es esta una conspiración real o solo una leyenda urbana más? Y si todo esto es cierto, ¿qué otras atrocidades se ocultan en lo más profundo del país? Si pensabas que todo esto era lo más aterrador, hay quienes han logrado escapar del narcotráfico y han sido testigos de lo inimaginable. Estos sobrevivientes que lograron huir del horror de los carteles no solo afirman haber visto torturas extremas, sino que también aseguran haber presenciado cosas paranormales. En sus relatos describen cómo han sido testigos de apariciones extrañas, seres sobrenaturales que parecen moverse entre los narcos y rituales tan oscuros que desafían cualquier lógica. Es posible que lo que vimos en los informes de sicarios sea solo el principio de un horror mucho mayor. ¿Y qué tanto sabemos realmente sobre el poder que el crimen tiene sobre los destinos de quienes se atreven a cruzarlo con él? En México, el crimen y la corrupción se entrelazan con lo más oscuro de la mente humana. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar como sociedad antes de enfrentar esta pesadilla que se oculta bajo la superficie? Son secretos que tal vez nunca querramos descubrir, pero que sin duda deberíamos conocer para poder luchar contra ellos. ¿Qué más se esconde bajo la superficie de este iceberg de un país marcado por el miedo y el misterio? México definitivamente no es la cara que conocemos o que nos han enseñado, y el resumen de este video es demostrar el lado oscuro que el gobierno, que las instituciones o que desde niños nos han intentado ocultar. Así que si te gustó, te invito a que te suscribas, que le des like y que comparta con algún amigo que capaz le encantaría saber este tipo de información. Te invito a que me comentes qué próximo país te gustaría que hiciera un iceberg. Nos vemos más pronto que tarde, y no te olvides que mi nombre es Dark.